Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hacer una pequeña introducción antes de ir al tema principal, objeto de esta charla, sobre el cuerpo humano, que para nosotros los traumatólogos es una máquina locomotora biomecánica. Funciona con un sistema de palancas a base de estructuras que son los huesos, las bisagras que son las articulaciones, los gatos hidráulicos que son los músculos. Existen aproximadamente unos 206 huesos, unas 300 articulaciones y más de 800 músculos que en conjunto, huesos, articulaciones y músculos, se mueven, pero solamente es uno el que hace que mueva a los demás. Y esos son los músculos. Al contraerse, traccionan de los huesos, mueven nuestras bisagras y permiten hacer los movimientos como levantarnos de estar sentados, a ponernos de pie, de estar acostados, a sentarnos, de estar sentados a levantarnos y poder caminar. Nos llevan, nos traen, nos permiten subir o bajar escaleras en base a la contracción muscular. Es de ahí la importancia de objeto de tratamiento que lo hablaremos más adelante. La mayoría de mis pacientes son unos pibes, unas nenas de más de 60 años. Y el principal motivo de consulta casi siempre es el dolor, y específicamente en las articulaciones. Pero, ¿qué son las articulaciones? Bien, las articulaciones es el punto de unión de los extremos de dos o más huesos. Estos extremos están recubiertos por cartílagos, membranas sinoviales, están cubiertos por cápsulas articulares y dentro es una bolsa, un paquete que une par de huesos afrontados y los recubre alrededor, y dentro se segrega un líquido articular que la gente lo conoce como el aceite de las articulaciones. Sirve como tal, como un lubricante, un amortiguador, y nutre al cartílago. Cuando existen lesiones que tienen que ver con el efecto del deporte, lesiones que tienen que ver con fracturas a las articulaciones, lesiones asociadas con el tiempo, después de un golpe, después del uso y abuso de años de trabajo, cualquiera que sean, terminan generando en la consulta la pregunta recurrente que es: doctor, vengo porque me duelen las articulaciones. ¿Por qué me suenan? ¿Por qué se me hinchan, doctor? Me jubilé y apareció todo este desastre. Cada vez estamos más limitados, cada vez estoy más adolorido. Entonces, si ese es tu caso, estamos hablando de que te llegó la tercera edad, la viejarda, la artrosis. ¿Qué es la artrosis? Bien, la artrosis es una enfermedad específica de las articulaciones, es una enfermedad crónica, no es algo que aparece de la noche a la mañana, no es un castigo divino, no es algo que me jubilé y apareció, no, estuvo siempre contigo, pero los movimientos que determinaban tu trabajo, por ahí todavía era bancable, era movible tu articulación, pero el momento que la actividad cesó y comenzó un efecto, entre comillas, de deleite, no es tanto así, porque el paciente se circunscribe más a su casa, a estar en una vida más tranquila, más pacífica, y ahí es donde la artrosis toma protagonismo, generando que lo poco músculo que había en actividad, se hipotonifique más y aparezcan las molestias a nivel de la articulación, existiendo un tipo de desgaste en las mismas. Por lo tanto, vuelvo a sumar más conceptos de que la artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que con el tiempo producen el desgaste de los cartílagos que recubren los extremos de nuestros huesos. Todos, sin excepción, estamos expuestos a generar artrosis. Y las articulaciones que tienen efectos repetitivos, como son las manos, el cuello, son las que más susceptibles están a generar desgaste por efectos de movimientos repetitivos. Ahora, aquellas que soportan carga, como son la columna lumbar, la cadera y la rodilla, terminan generando un efecto más de compresión por efecto mecánico, producto de soportar el peso que tenemos, el impacto que damos en cada paso al caminar, al trotar, al correr, al subir o bajar una escalera, ya sea con nuestro propio peso, y distintamente el que tenga. Una persona delgada puede generar un impacto de tal magnitud como una persona con un sobrepeso, un impacto de otra magnitud, pero con el tiempo ese efecto de impacto repetitivo genera un proceso de desgaste de menor a gran escala. Y también hay que ver las que generan el efecto deportivo. Hay personas que se lesionan con el deporte y sin embargo nunca atienden esta sintomatología. Por ello, es importante acudir de una manera periódica al traumatólogo y no precisamente cuando exista una molestia.
Los signos y síntomas de la artrosis son 3 específicamente. Y aquí tengo que ser muy cauto y ser muy cauteloso al momento de dar la primera situación que ocurre con la artrosis. La artrosis en sí no duele. Pero ¿cómo, doctor? Tengo artrosis, me duele todo, no entiendo por qué dice eso. Sí, voy a tener un poquito de conflicto incluso con colegas si ven este video en que decir que la artrosis no debería de doler. Porque la artrosis, que está ligada a un problema de rigidez de la articulación e incapacidad funcional, es la consecuencia de un efecto de preservación, de un efecto de ayuda que hace el cuerpo en tratar de limitar a una articulación que está trabajando mal. Entonces trata de ponerla rígida para que no se mueva y evitar que le duela al paciente. Los dolores es causa del efecto de movimiento que se exige o existe en esa articulación que está lastimada. Por lo tanto, la artrosis no debería doler, pero hay que entender que el efecto de limitarse generaría más rigidez que los mismos movimientos, que no hacerlo daría más incapacidad funcional. Por ende, pese a que todo, el dolor se considera un síntoma muy importante a tener en cuenta y que se lo describe así los libros. El dolor es un síntoma inicial que comienza de manera insidiosa, indeterminada, mal localizada, que con los años su intensidad aumenta, aunque en muchos pacientes en etapas tempranas, etapas precoces, el dolor tiene un curso intermitente, a veces está, a veces no está, a veces con el frío aparece, con el calor mejora, y el paciente muchas veces no le da importancia, no le da bola, no le da pelota, como diríamos acá en Argentina. Con el tiempo genera más desgaste, por ende nuestras células, los monocitos, vayan ahí y traten de limpiar. Pero a veces un monocito o 2 no es suficiente para todo el desastre que puede haber dentro de una articulación. Entonces estos como que se comunican, lanzan un estado de alerta y de alarma y llegan más monocitos, millones, en una articulación, generando inflamación, generando dolor, generando impotencia funcional, lo que obliga al paciente a parar un poco, a darle una oportunidad a que el efecto inflamatorio baje. Entonces, luego con el tiempo, tantas veces paró y cada vez más el paciente que empieza a rigidez toma protagonismo dependiendo de las cosas que se encuentren asociadas. Ahora imagínense un paciente que tiene poco músculo, el dolor, pese a todo, anda bien cuando el paciente está en actividad, pero se jubiló el paciente y dice, me jubilé y estuve más en mi casa que saliendo e yendo a hacer mis actividades porque ya no estaba trabajando, ya estoy en mi casa, estoy jubilado y empezó todo, doctor. Entonces esa limitación comienza a producir una rigidez de esta articulación. Entonces el paciente poco se mueve, ya no va al trabajo, se queda en su casa, hace pocas cositas, va a pagar algo, va a cobrar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imagínense un paciente que tiene 60 años, ya está jubilado y por alguna situación tuvo que quedarse internado en un sanatorio, en un hospital, en su casa, quedarse guardando cama por su salud. Y eso hace que el poco músculo que estaba medio activo se hipotonifique más. Entonces, mucho es el caso que el paciente a lo que se puso de pie, por ahí, no le respondían sus piernas o sentía inestable, sentía sus piernas debiluchas y hasta incluso fue objeto de que se cayera. Así que hay que entender que lo que sigue después a ello es la incapacidad funcional. El paciente le da una sensación de inseguridad, falta de músculo le da una falta de estabilidad, lentitud al caminar, le imposibilita sus actividades diarias de su casa y ni hablar de salir de la misma, como para realizar un trámite, hacer un paseo, que este sea de deleite. Al contrario, termina siendo caótico y que su retorno a casa termine en automedicarse como un analgésico. Hay que tener también diferenciación entre la artrosis y la artritis, que no es lo mismo, no es igual. La artritis es una enfermedad de tipo autoinmune que genera un proceso inflamatorio de la articulación continua y constante que posteriormente produce el deterioro de la misma y genera un problema
de deformidad articular, mientras que la artrosis es un problema de desgaste mecánico. Son dos enfermedades que cursan con dolor, en ocasiones con edema, con rigidez, pero que la artrosis es un dolor de tipo mecánico que empeora con los movimientos y mejora con el reposo, mientras que la artritis, el dolor es constante y no mejora ni con el reposo ni con la actividad. ¿Quiénes pueden desarrollar artrosis? Mucho. Hay que entender que más de el cuarto de la población a nivel mundial tiene más de 60 años. Por lo tanto, la gran mayoría de ellos tendrán un desgaste articular de menor a gran escala. Es una enfermedad que no discrimina a nadie. Puede dar tanto a hombres como a mujeres. A hombres por un efecto mecánico de trabajo y de esfuerzo, de peso, aunque hoy en día mujeres también desarrollan actividades similares. Las mujeres tienen otros factores que también generan un poco de condimento que tiene que ver con sus hormonas. Otra cosa, todo esto de la artrosis con el tiempo genera un cambio en su estilo de vida para peor, claro está. Las causas de la artrosis hay que también sopesar en que la artrosis no se hereda. Si hay algo que deberían heredar nuestros padres es dólares y no dolores. Pero existen factores de riesgo como la obesidad, trabajos que demandan de esfuerzo, las lesiones deportivas que muchas veces no son atendidas, no son revisadas, no son chequeadas por un profesional de la salud, la inestabilidad que causa la impotencia muscular es otro de los factores. Si tienen músculos débiles, cualquier cosa los puede lesionar. Hay gente que no hace ejercicio, que estás detrás de una computadora todo el día y terminen generando sobrepeso. Hay gente que hace deporte pero no muscula. En el mejor de los casos, mientras sea una actividad continua, lo ha sabido manejar bastante bien. Pero por ahí se toma un periodo, qué sé yo, de descanso, alguna persona se enfermó en su casa y dejó de ir a la actividad. Cuando regresa, muchas veces termina lesionándose. Hay gente que se vio con alguien, con sus compañeros de la escuela, del colegio, y después de 20 años se vuelven a reunir. Y algunos están grandes, con sobrepeso, con mucha limitación funcional, se meten a una cancha para un juego de fútbol y en el primer minuto se terminan lastimando sus articulaciones, se lesionan el tendón de Aquiles, entre otras. Alteraciones de la postura. Hay personas que obviamente caminan mal, tienen una alteración de deseje, como es una columna alterada por una escoliosis, unas rodillas alteradas, o valgo, genubaro. Las cirugías previas que han tenido por algún problema de su articulación, en este caso cuando son intervenidas artroscópicamente, digamos, para atender el amortiguador que tiene la rodilla, el menisco o los que tiene la columna vertebral, los discos intervertebrales, sugieren cuidar más esa articulación porque si no va a ir a la artrosis prematura. Por eso una persona que se opera tiene y debe hacer ejercicio. Las fracturas que involucran una articulación es candidato inapelable de que va a generar artrosis de menor a gran escala dependiendo de lo que pasa en el medio. Si tú eres una persona que sufrió una fractura de rodilla, hay que tener mucho músculo porque sos una persona que con el tiempo va a generar artrosis de menor a gran complejidad y no precisamente cuando tengas 80, 70 años. Si te pasó a los 30, es probablemente que en 5 años desarrolles artrosis dependiendo de lo que pasa en el medio. Si subiste de peso, si haces poca actividad física, poca actividad muscular, la artrosis va a llegar de cierta manera sin tomar en cuenta en que a pesar de ser una persona joven, te va a causar artrosis. El diagnóstico mucho tiene que ver con la sintomatología que el paciente mismo te da dentro de la consulta. Doctor, me duele, me crujen las articulaciones, se me hinchan, tengo deformidad de los dedos, acá siento que me cruje el hombro, me crujen las rodillas. Yo al paciente que le cruje todo le llamo un paciente granola, es crujiente. Tengo rigidez, tengo una dificultad para pasar de estar sentado a ponerme de pie, de estar de pie, caminar con agilidad, todo el mundo tiene que esperarme, ir caminando a mi ritmo, porque si quiero caminar al ritmo de ellos no llego, no puedo. Antes caminaba 10, 15 cuadras, ahora con 2 o 3 tengo que parar para poder continuar, si no, no llego y tengo que tomarme una medicación casi todos los días porque me duele mis rodillas, mis articulaciones, sobre todo, como dije, las que soportan peso. El examen físico al momento de hacer alguna maniobra al examinar
terminan prácticamente determinando. Uno, como médico, comienza a evaluar al paciente desde que se lo llama para que ingrese a tu consultorio. Uno pega el grito al nombre y el paciente, de estar sentado hasta ingresar al consultorio, pasaron 10 años. Demora mucho en levantarse, viene ayudado del brazo de algún familiar, con un bastón en la mano, con un andador. No hay duda de que los años no vinieron solo con él, vino con artrosis. Entonces, si se levanta lento, si al sentarte el paciente medio siente que ve que está en la silla, apenas siente que el trasero le toca la silla y se deja caer, se desploma, falta músculo. Nos valemos de unas pequeñas proyecciones de radiografía para comprobarlo. En las radiografías vamos a ver 4 signos radiológicos que son sinónimos de artrosis: disminución o pinzamiento del espacio intraarticular, osteofitos, geodas subcontrales o quistes y esclerosis, que son osteofitos, que son como unas puntas que se arman a los lados para tratar de limitar los movimientos cada vez más de la articulación afecta. El tratamiento no es curable, no se cura la artrosis, todo es tratable. Y el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida, mejorar el dolor, la rigidez y la limitación funcional, hacer que el paciente pueda valerse de sí mismo. Hay que evitar la progresión limitante que causa la artrosis. La hipotrofia o atrofia muscular es la clave a mejorar. Si no se mejora la musculación, la sintomatología, dolor, rigidez y limitaciones funcionales se acentúan cada vez más y es peor. Entonces, las acciones generales van a ser dirigidas a cambiar el estilo de vida, pasar de ser una persona sedentaria a ser una persona más activa, a generar hábitos de alimentaciones que recomienden un profesional. Hay que hacer una interconsulta. A mis pacientes, ya sean delgados o sean unas personas con un problema de sobrepeso, los mando o les hago la interconsulta con el nutricionista y, por qué no, hasta con el psicólogo. Sumar actividades de musculación, hay que hacer ejercicio, hay que ejercitarse, hay que muscular, hay que rehabilitar, y si hay unas molestias como dolor e inflamación, también hacerle unas pequeñas sesiones con kinesiología, pero hay que entender que el kinesiólogo o la kinesiología no lo es todo. El paciente tiene que esforzarse, hacer algo más, trabajar para mejorar su capacidad muscular, y eso solo lo ayuda la musculación. Mejorar la capacidad muscular ayuda a mejorar todo. Practicar deporte no es hacer ejercicio. Son dos cosas distintas. La gente siempre me dice: ¿haces algún deporte? Camino. Caminar tampoco sería una primera acción que las personas con artrosis deberían hacer. Me encanta que la gente camine, pero si está con la articulación deformada, adolorida, desgastada, mandarlos a caminar, a dar 2 vueltas a un hipódromo, 2 vueltas a un parque, es matarlo, es generarle más dolor innecesariamente. Y eso estoy hablando en la parte inicial de un tratamiento a una persona que recién advierte que tiene artrosis en sus articulaciones que soportan peso: cadera, rodilla, columna, mano, todo. Entonces, mi primera recomendación es que el impacto de caminar lo hagan en las cosas que habitualmente generan o hacen durante todo el día. Hacia su casa, arreglar sus cosas, salir a comprar, ir al supermercado, pagar una factura, ir a un paseo. Eso lo dejo para las actividades diarias. Pero para ejercitar, para muscular, yo recomiendo que vayan al gimnasio a hacer fierro, a levantar pesas, a hacer máquinas. No de impacto, no de peso muerto, no sentadillas, no estocadas. Si hay un problema muy acentuado de articulación y el paciente puede ir a una terapia de aqua gym, es mucho mejor, porque no hay impacto al estar suspendido dentro del agua. Hay gente que me dice: pero yo no sé nadar. No es que vas a nadar. Hay la piscina o la pileta, también hay clases de natación. No te mando a la pileta para que seas profesora o profesora de natación. Te mando para que ejercites dentro de una área que está con un nivel de agua más o menos a nivel debajo del pecho, donde vos puedas ejercitarte sin preocuparte del efecto del impacto que pasaría si vos lo harías en una área seca, en un área de un piso duro.
Por eso el aquagym ayuda y aconsejo. En vez de caminar, si es algo recomendado por el cardiólogo, camine porque tiene que hacer un poco de cardio, yo recomendaría el mejor ejercicio que está comprobado que sirve para rehabilitar la parte osteomuscular de los miembros inferiores y es la bicicleta. Así que la clave en la bicicleta es poner el asiento alto para que al momento que tú estires la pierna, la extremidad inferior, quede completamente estirada la gamba y con ello tengas un mejor efecto muscular. Si tú tienes el asiento muy bajo, harás que dobles demasiado la rodilla y demasiado la flexión de la cadera y encorves un poco la espalda al momento de dar la vuelta al pedal. Por lo tanto, eso generaría más dolor que beneficio. Así que la clave es que un par de herramientas, aflojes la parte del sillín, del asiento de la bicicleta, lo levantes, lo pongas a una altura que más o menos se adapte a esto que estoy indicando, que tiene que ser bien elevado para estirar bien la gamba, y con eso tienes un buen motor para rehabilitar tus miembros inferiores a partir de un solo ejercicio que es la bicicleta. Las personas que operamos de cadera, de rodilla, que hacemos reemplazos articulares, que le operamos los meniscos, que le hacemos cambio de ligamento cruzado porque se rompieron, las personas que le operamos cualquier problema articular, por un problema de fracturas del tobillo, mandamos a la bicicleta y es un mejor aliado para rehabilitar, pero la gente medio se recupera, lo abandona y nunca más se le ocurre hacer ejercicio. Si hay un proceso de dolor en la articulación, preferiría el uso de frío. Si hay un problema de contractura muscular, me gustaría mejor un poco de calor. En todo caso, es algo que el paciente dice, me va mejor con el frío, me va mejor con el calor, lo dejo al libre albedrío. El ejercicio es la clave de todo. La musculación es la piedra angular de cualquier tratamiento en rehabilitación muscular. Los músculos son los que nos mueven. Si no hay músculo, tu peso va directamente a friccionar tu articulación y por ende, si ya está lastimado, lo terminamos de seguir desgastando más. El ejercicio debe ser adaptativo para cada paciente. No es lo mismo hacer una serie de máquinas, una serie de ejercicios en una persona de 60, 70 años que recién arranca, que un pendejo de 15, 20 años, 20, 30 años, que ya lleva 5 años siguiendo el gimnasio. Entonces son dos personas distintas, son dos estructuras musculares distintas. Entonces hay que ser adaptativo, hay que ser consecuente, hay que hablar con el instructor. Soy una persona de 60 años, tengo un problema de artrosis en mis articulaciones de cadera y rodilla y necesito que me ayudes a entrenarme. Quiero que sea adaptativo porque esto del ejercicio sé que me va a doler, me lo advirtió el doctor, seguramente me lo voy a sentir cuando empiece a trabajar y quiero que de a poco, cada día, cada semana de este primer mes, mi cuerpo se adapte a esta exigencia de este reto de mejorar mi capacidad de aguante. Porque hay personas que van el primer día y se piensan que son Schwarzenegger en 2 horas. No pasa así. Al día siguiente le duele y viene el efecto de culpa. Le hice caso al doctor, pagué tantos miles de pesos por el mes del gimnasio, no, al pedo, me duele todo, no quiero ir más. Y tiran la toalla y nunca más van. Tiene que ser adaptativo para cada persona. El primer vez va a doler y uno tiene que vencer ese efecto que el dolor genera en el paciente que comienza a ejercitar. Y no hablo solo de un paciente grande, de cualquier persona, de cualquier edad. Si usted le pregunta, ¿cómo fueron tus primeros días, tus primeras semanas cuando fuiste al gimnasio por primera vez? Y le va a decir, me dolió mucho. Pero la constancia, la perseverancia, el efecto de ir por lo menos unas 3, 4 veces por semana, si pueden ir 5 o 6 mejor, va a hacer que con el tiempo esto del dolor sea una cosa del pasado y tu cuerpo comienza a reestructurarse, comienza a reorganizarse, comienza a reprogramarse, en decir que bueno, este paciente está activando músculo, entonces vamos a trabajar mejor. ¿Y cómo pasa? En que comienza tu cuerpo a cambiar su forma vaga de ser a ser una manera activa ahora. El ejercicio debe ser progresivo, debe empezar de a poco a más. Querer acelerar los resultados también puede generar más dolor o incluso hacer que desistan. Es decir, el paciente va y se inscribe, hace en su primer día de ejercicio, ve que hay 50 máquinas y hace a todas. Al día siguiente no puede ni cepillarse los dientes de lo adolorido que está.
O en su defecto, ve que el instructor le dice, bueno, empieza con 1 kilo, y dice, no, este kilo, no, yo le meto de 5, y avanza con 5 kilos, y al día siguiente está de la misma forma, todo adolorido, todo lastimado, todo inflamado, y ahí es donde el paciente deserta, no quiere ir más, tira la toalla, y ahí es donde Mickey le dice esto. Puedo, nada de no puedo, no puedo, no hay no puedo. Más alto, empuja, empuja, vamos, no te rindas, adelante, empuja, empuja. Músculos fuertes hacen huesos fuertes, proyecta a la remineralización del hueso. El paciente debe entender lo siguiente: si tengo en este lado techo, varillas de hierro, tengo cemento, tengo arena, tengo ladrillos, tengo bloques, no tengo una casa, tengo materiales de construcción. Para tener una casa necesito usar esos materiales de construcción y construir la casa. Y como efecto del trabajo, del esfuerzo, es una casa que voy a tener al final. Lo mismo pasa si tú comes, todo lo que ingresa por tu boca es la materia prima. La comida, si es buena, es mejor adaptada. Porque si, al comer y no ejercitar el cuerpo, dice, bueno, la paciente comió esta cantidad de kilocalorías hoy, normalmente necesitamos unas 3.500, pero esta paciente comió 20.000 kilocalorías porque se comió una tremenda comida en el desayuno, altas facturas, muchos panes, muchas harinas, en el almuerzo se fue a una picada y en la merienda se fue a un asado, entonces comió 20.000 kilocalorías. Parte de lo mismo lo vamos a usar para reposicionar las energías que hace todos los días, y otra gran parte vamos a acumularla ahí como depósito, se traduce en grasas, y otra la vamos a eliminar, la cagamos en otras palabras. Pero cuando el paciente está trabajando, entiende que tiene que cambiar sus hábitos de alimentación, y la comida nutritiva que éste ingiere lo aprovecha mejor su cuerpo. Entonces comienza a construir de esa materia prima. El cuerpo dice, bueno, este paciente, ¿qué está pasando? Está cambiando, está ejercitándose, está yendo, está siendo constante. Bueno, esto no parece que es algo un poco medio como que, sí, vamos a ver qué pasa. No, parece que esto va en serio. Entonces el cuerpo comienza a aprovechar mejor. Entonces si el hueso está osteoporótico, está desmineralizado, se le fue el calcio, se le fueron todos los minerales que tiene, entonces ahí es donde comienza a recaptar y manda otra vez a remineralizar a los huesos. Los músculos se ponen fuertes, hacen huesos fuertes. No se puede comer mal, comer comida chatarra, una hamburguesa, un pancho, un hot dog o cualquier cosa chatarra y pretender que eso nos dé la energía suficiente para poder ejercitar bien. Hay que comer bien, por eso recomiendo ir al nutricionista para que te dé una pauta. No es algo que tiene que ser rígido tampoco, no es algo que nunca podamos disfrutar de un croissant, de un pancito, de una harina, de unos fideos. Podemos comer lo que quiera, pero hay que regularnos para tener el éxito, para tener el éxito al final de la jornada. Entonces, el éxito es la consecuencia del trabajo constante, de las cosas que hacemos para llegar a un objetivo. El kinesiólogo no es la solución. Hay que entender que el kinesiólogo ayuda con sus maquinarias a ayudar a un efecto inflamatorio, pero con el tiempo ese efecto tiene que ser aprendido por el paciente y replicarlo en casa y también en el gimnasio. El gimnasio uno primero comienza a entender cómo funciona y el que ayude ahí, el instructor te va dando alguna pauta. Vas a ser el más veloz monstruo italiano. Vas a comer relámpagos y defecar truenos. Te pondremos en una jaula, hijo. No recomiendo hacer impacto, peso muerto, correr, trotar, porque inicialmente ni caminar puede el paciente. Eso con el tiempo probablemente llegue a darse, pero al principio hay que trabajar e enfocar al músculo. Tomar calcio no es la solución, no existe una pastilla milagrosa. Tomar vitaminas tampoco lo es. La gente me dice, yo tomo calcio, doctor. La endocrinóloga me manda calcio, pero no le indica la importancia de por qué hay que hacer ejercicio. Y es un jalón de oreja a todos los demás colegas de las otras especialidades.
Hay que recomendar al paciente como un todo. El cardiólogo le dice vaya a caminar, pero no lo ve más allá del corazón, no mira cómo están sus articulaciones. Si es un paciente lento, limitado, con una impotencia muscular y lo manda a caminar, es mandarlo a lastimar sus articulaciones. Entonces, que haga una actividad muscular y no precisamente caminar. La actividad muscular también genera un efecto de aumento de frecuencia cardíaca, de mantener en articulaciones sanas. Vitaminas que necesitamos vienen en las frutas, vienen en los nutrientes, en las comidas que comemos. No somos una persona que consume suplementos, consumimos alimentos, pero esto tiene que ser venido de la mano de algo de calidad. No pretendamos comer mal y tener la energía suficiente para poder rendir en la actividad que querramos desempeñar. Eso es claro y conciso. Hay tratamientos médicos conservadores como analgésicos, tanto orales como inyectables, crioterapia, es decir, poner hielo, kinesiología, hay un poco más invasivos como infiltrar, plasma rico en plaquetas, ozonoterapia, RPG, entre otros, que tiene que ser indicado para cada uno de los pacientes en cuestión. Cada paciente es un mundo y tendrá sus patologías distintas de uno con otro. No todos tienen el mismo grado de desgaste y no tienen el mismo umbral de dolor. A algunos les dolerá más teniendo el mismo desgaste y a otros les dolerá mucho menos teniendo el mismo efecto de desgaste en su articulación, en la misma. Está desgastada de la misma forma. En las radiografías dicen que las dos tienen el mismo grado de desgaste, pero a este le duele más y a este otro le duele menos. Es así como funciona. No todos tenemos la misma percepción del efecto del dolor. Por lo tanto, a veces es tanto el desgaste y es tan limitada la articulación que el ejercicio ayuda, pero no es suficiente. Y ahí es cuando viene el tratamiento final, que es un reemplazo articular, muchas veces que va para las articulaciones de cadera y rodilla, cuando ya no existe otra medida. Pero más sin embargo, la manera de ponerse un reemplazo articular, hay que entender que siempre, al menos en mi caso, antes de operar a un paciente de cadera o rodilla, le mando primero a hacer un poco de ejercitación. Digamos, si la cirugía está programada para unos 2 o 3 meses, yo en lo primordial mando primero al paciente a mejorar, que vaya a un poco de rehabilitación, que vaya a kinesióloga, si puede pagar un gimnasio y de a poco, de manera como pueda, progresivamente haga un poco de ejercicio para que vaya musculado a la cirugía, para que en el postoperatorio sea un poco de éxito inmediato, que luego con los constantes ejercicios va a cuidar esa prótesis a que dure toda su vida si es posible. Eso es un poco el boom de lo que quería hablarles el día de hoy. Y para resumir, no envejecemos solo por la edad cronológica que todos tenemos. Tengo 70, tengo 80, tengo 90, tengo 100, soy más grande que Emil Talleyrand. No, sino que también envejecemos porque no hacemos ejercicio. Los músculos fuertes protegen las articulaciones del desgaste, y si ya hay un desgaste en alguna o algunas articulaciones, la musculación va a ayudar a que ese desgaste se siga acentuando. Por ende, también mejora la calidad de vida. El no hacer nada genera más limitación funcional, nos ponemos más lentos, más rígidos. Por lo tanto, el ejercicio es la pauta o la piedra angular fundamental para mejorar ante cualquier tratamiento analgésico. Siempre va a haber los analgésicos, siempre va a haber kinesiología, siempre va a haber incluso los reemplazos articulares. Pero aún si todo eso no va acompañado de una mejora muscular, no va a haber una acción satisfactoria y siempre vamos a estar supeditados a que una pastilla nos resuelva la vida de dolor. Músculos fuertes mejoran la captación de nutrientes a partir de lo que comemos. Con ello, la remineralización de huesos. Si tienes un problema de osteoporosis, el ejercicio también es la clave. Eso será tema de otro estudio, de otra charla. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido claro, les haya gustado esta primera entrega. Así que de mi parte, quiero que sepan que estoy muy agradecido a todos a quienes del otro lado tuvieron la oportunidad de llegar hasta este momento del video. Compártanlo, suscríbanse al canal, denle like, y si a ustedes esta charla tuvo repercusiones y le abrió la mente de alguna forma en darle pautas que el ejercicio es la clave, mi charla no va dedicada a convencer a nadie, va dedicada a darle una pauta de ayuda a que sean ustedes los que digan si es verdad. Hacía más ejercicio cuando joven y estaba bien, ahora no hago nada y estoy muy mal.
Así que voy a hacer caso, voy a probar, voy a darme esta oportunidad de 3-4 meses con una constancia de 3-4 veces a la semana y les aseguro que la vida caótica y limitada que tienen desde este momento, 3-4 meses arriba, va a ser distinta. Siempre hago la misma pregunta. ¿Tienen hijos? Me dicen sí. Y algunos de ellos ya tienen incluso sus propios hijos, es decir, tienen hasta nietos esos pacientes míos. Entonces les pregunto, entonces, imagínate qué pasa en 10 o 20 años más adelante. ¿Qué vas a darle a tus hijos o a tus nietos? ¿Un padre o un abuelo para disfrutar? ¿O un padre o un abuelo que tengan que cuidar porque el paciente está deteriorado a todo nivel, junto con diabetes, con hipertensión y entre otras enfermedades, las articulares propias del desgaste de su trabajo de toda la vida? No los aburro más, no les quito más su tiempo, gracias por la atención. Recuerden que los quiero hasta los huesos, les mando un abrazo de gol. Hasta la próxima. ¡De pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. ¿Entendiste? Gracias, Mick. De nada. Yo también te quiero. Hasta la vista, baby.